todo el público de Latinoamérica, bienvenidos a Betpraxis. Estamos muy contentos el día de hoy de recibir al doctor Laus desde Brasil, al igual que al doctor Iván Martínez, que se encuentran también allá. Bienvenidos doctores, es un gusto tenerlos en esta conferencia el día de hoy, que nos van a aclarar muchas dudas acerca de la evaluación oftalmológica, con de repente nuevas pruebas que ustedes nos pueden dar un alcance más. Les entrego el micrófono para que nos puedan dar un saludo y luego por favor me lo devuelven. Buenas tardes a todos, es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. En estos momentos nosotros vamos a iniciar ya con la transmisión. Queremos agradecerles a todo el público que se ha conectado y que se participa de los diferentes países, tanto de España, de México, de Chile, de Argentina, Perú, Colombia, y bueno, normalmente siempre están por aquí, así que esperemos poder ayudarlos con resolver algunas dudas que tengan. Ustedes, como saben, es un chat moderado, así que nosotros vamos a ir anticipando las preguntas. No se preocupen si su pregunta pues no aparece inmediatamente, pero vamos a ir teniendo un orden para poder publicarlas, ¿ok? Bueno. Queremos saber si nos escuchan bien todos. Sí, sucede que ahora no podemos tener un feedback con ellos, pero vamos a asumir de que todos nos están escuchando muy bien. Ya nos van a ir comentando a medida de que se vayan conectando y aparecerán más comentarios, ¿ok? Bueno, inicialmente, doctores, pues nos gustaría saber, durante una evaluación oftalmológica, ¿cuáles son los pasos más relevantes que nosotros debemos tener tanto en un paciente canino o felino? Perfecto. Bueno, estoy acá con el doctor Iván y vamos en algún momento pasar la palabra para el doctor Iván poder hablar con él sobre su opinión acerca de lo que vamos a discutir en la tarde de hoy. Lo primer paso que nosotros emprendemos como un paso muy importante en la evaluación de un perro o de un gato que tiene una oftalmopatía es hacer una buena reseña, una buena conversa con el propietario del animal para saber de todo lo que se pasa, cuándo el problema empezó, cuánto tiempo, los fármacos que ya fueron utilizados, si hay un diagnóstico anterior, si hay una dolencia sistémica en el pasado que pueda estar ahora produciendo alguna repercusión. Entonces, hablamos de todo acerca de las vacunaciones, acerca también de la alimentación, si hay otros animales en el ambiente, si son de la misma especie, si no son, si conoces los hijos o los hermanos del perro o del gato, todo lo que podamos saber acerca de la vida y de los hábitos del paciente, incluso de las personas que viven con él. Después empezamos la examinación. La examinación se puede empezar, en nuestra rutina empezamos siempre con los reflexos de amenaza, para sabermos si hay, de una forma, por supuesto, muy subjetiva, si hay por parte del paciente alguna reacción que nos pueda mostrar si tiene algún grado de visión. Se responde al test de amenaza a que se llama MENACE o MENACE. Bueno, después podemos hacer la prueba de Cotton Ball, que es una prueba en que hacemos pasar por la fase a alguna distancia del perro, no menos que 20 centímetros, un pedacito de algodón para que podamos saber si en el momento en que el algodón pasa por su frente,
se puede acompañar la queda del pedazo de algodón. ¿Por qué algodón? Porque la deslocación de aire es muy pequeña y entonces no va a interferir con otros órganos del sentido del perro del gato. Si el animal acompaña con su ojo la trayectoria del pedazo de algodón, es una evidencia de que tiene algún grado de visión, que puede ser perfecto o no. Después empezamos con el test lacrimal de Schirmer, que es el test, por supuesto todos ustedes conocen, es el test a través de lo cual vamos a saber de la producción de la porción acuosa del aparato lacrimal. La lágrima es compuesta por tres componentes: agua, grasa y también por muco. Y con el test lacrimal de Schirmer podemos saber de la producción de la porción acuosa del filme lacrimal. Hacemos después la utilización del reflexo corneal. Si el paciente reage a un estímulo que se procede en la superficie de la córnea. Es importante porque ese puede nos pasar informaciones importantes para el diagnóstico, para el entendimiento de algunas formas de ceratopatías, de dolencias de la córnea. En acto continuo hacemos el uso del biomicroscopio, munido de una lámpara de hendidura. Primeramente hacemos la evaluación de todo el aparato que corresponde al anexo del ojo, los párpados, las pestañas, las condiciones que se encuentran estos, la conjuntiva, los puntos lacrimales, si son presentes, si no son. Con esta evaluación podemos encontrar muchas cosas, por ejemplo, un entropion, un metitropion, una dispitiasis, una tequiasis y muchas otras enfermedades de los anexos. Después utilizamos la función en hendidura del biomicroscopio. Con la función de hendidura podemos saber cosas importantes acerca de profundidad de algunos tipos de lesiones en la córnea, si hay transparencia completa o parcial de los medios transparentes del ojo que comprenden el segmento anterior del ojo, la córnea, el humor acuoso, la lente con sus integrantes como cápsula, córtex, núcleo y otras partes. Findada esta parte, vamos a hacer la evaluación de la presión ocular. Es importante que estas etapas sean obedecidas rigurosamente, porque si invertimos las cosas podemos tener resultados que son falso positivos o falso negativos. Y después podemos hablar sobre eso más adelante. Hacemos la evaluación entonces de la presión ocular o de la presión intraocular, que se puede hacer de varias maneras. Nosotros utilizamos el tonómetro de aplanación, que se puede ser el tono-pien o el de rebote, que es una forma también muy efectiva de evaluar la presión ocular. Obviamente que hay algunas variaciones entre perros y gatos acerca de la tonometría, de los equipos que van a ser utilizados, pero de manera general son estos que nosotros vamos a emplear. Y después vamos a hacer la dilatación de la pupila usando un cicloplégico clásico, la tropicamida, por ejemplo, para poder saber de las condiciones que se encuentran el fondo del ojo. Entonces, el vítreo, la retina y la cabeza del disco óptico. Así se hace un examen de rutina, lembrando que cuando hacemos el examen del segmento anterior del ojo, lo que evaluamos también con el biomicroscopio son las condiciones de la uvea anterior, que es la única parte del tracto uveal que se puede ver en un examen clínico de rutina. Bueno, en líneas generales es esto que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que hacen los servicios de oftalmología alrededor del mundo?
Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Ha sido muy clara su respuesta. Vamos a dar paso a una pregunta, la vamos a publicar y a ver si nos ayuda a contestarla. Bueno, el doctor Hernández pregunta que en la queratoconjuntivitis seca generalmente se indican lágrimas artificiales y ciclosporina. ¿Qué otros fármacos podemos recetar a los pacientes cuyos daños no desean que su mascota sea sometida a una cirugía? Ah, perfecto. Bueno, nosotros ahora, desde algún tiempo, estamos dando preferencia para el tacrolimus, no para ciclosporina, por dos motivos. Primero, porque para nosotros acá en Brasil es un fármaco menos costoso, es más barato para ser adquirido. Y después tiene un grado de potencia un poco mejor. Entonces, para nosotros, tacrolimus es el fármaco de elección para empezar con el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero como son cosas muy individuales, variando mucho entre un paciente y otro paciente, yo prefiero no hablar sobre estos ahora porque son muchas cosas que podemos hacer en complemento para intentar evitar la cirugía, que no es un procedimiento complejo. Se puede hacer en la rutina desde que tenga entrenamiento, pero sabemos nosotros que los resultados a largo plazo no tienden a ser mucho buenos. No obstante, es una alternativa muy interesante para muchos los pacientes que se quedan con queratoconjuntivitis seca y que no responden bien al tratamiento con fármacos. Sí, utilizamos la parte del tacrolimus. Aquí en Brasil nosotros la mandamos a manipular. En otros países se puede conseguir también el tacrolimus porque es una pomada utilizada también para lesiones de piel. Entonces pueden ver en la farmacia de cada país y preguntan sobre tacrolimus. Generalmente vienen en las mismas concentraciones, 0.03%, ¿sí? Y pueden colocar esa en el ojo también, que solo venga el tacrolimus, ¿sí? Claro está, pero se puede colocar en el ojo también, esa la venden en farmacia humana, ¿sí? Y se coloca en la piel. Seguido, como explicó el profesor Laus, hay muchas alternativas antes de llegar a la alternativa quirúrgica. Mismo porque la alternativa quirúrgica simplemente es para darle una opción de que el ojo sea más lubrificado, pero no cura la enfermedad, porque la enfermedad todavía está en el paciente. Simplemente nosotros le damos un aporte por medio de saliva para que el ojo esté lubrificado como tal. Se requiere continuidad con el tratamiento, ¿sí?, de queratoconjuntivitis seca. Dado caso ya se haya tratado todo, se hayan agotado todas las alternativas y se requiera de cirugía. Entonces, aquí hacemos el tacrolimus, hacemos la ciclosporina, ¿sí? Generalmente mandamos un corticoide también y una lágrima artificial los primeros días. Después el inmunomodulador comienza a hacer efecto y no necesita. Si vemos que definitivamente no tiene efecto, juntamos dos inmunomoduladores, el tacrolimus y la ciclosporina, vamos aumentando también el porcentaje de la ciclosporina, ¿sí? Y podemos colocar una gota también de pilocarpina en la comida, que eso ayuda mucho también, ¿sí? Funciona bien. Una gota en la comida, no en el ojo, en la comida, aclaro, ¿sí? Y se va evaluando cómo está el paciente. Entonces, veamos que es una etapa muy larga para llegar a la cirugía. Y hay más recientemente una opción que nosotros no tenemos experiencia práctica hasta el momento, pero hay quien tiene y que reporta buenos resultados, que es la transplantación de islas de mucosa conjuntival para la conjuntiva del ojo. Que las células de la mucosa oral se puede producir de alguna manera la lubrificación de la superficie del ojo. Pero nosotros no tenemos experiencia con esto hasta el momento. Listo. Vamos a continuar con la pregunta del doctor Canales.
Desde el punto de vista neurogénico, ¿cómo se puede interpretar las fallas del reflexo pupilar a la luz se fue? Aquí están las respuestas. Ah, sí. Desde el punto de vista neurogénico, ¿cómo se puede interpretar las fallas del reflexo pupilar de la luz? Si estas son unilaterales o bilaterales. Doctor Iván va a hablar sobre esto. Habló para nosotros no hace mucho tiempo. Sí, bueno, es importante determinar. Sí, bueno, vamos a enfocarnos por una parte. Primero, eso se llama como tal, puede ser una ceguera o una ceguera súbita. ¿Sí? Hay diferentes tipos de alteraciones, son tres ramas que nosotros tenemos que observar. La primera rama como tal es una alteración neurológica central o neurologic disease. ¿Sí? La segunda rama que podemos enfocar sería una atrofia progresiva de retina. ¿Sí? Y la tercera rama que tendríamos que enfocar sería un SARS, que es un síndrome agudo degenerativo retiniano súbito. ¿Ok? Teniendo en cuenta esas partes, ¿cómo podemos saberlo? ¿Sí? Además de alteraciones primarias como desprendimientos de retina, otras enfermedades ya como tal en los órganos de la córnea, de la lente, ¿sí? Que también tenemos que descartar. ¿Cómo realizamos eso? Primero, con lo que explicó el profesor Laus, vamos a realizar un examen oftalmológico completo. Colocamos la parte de los reflejos, pupilar, directo y consensual, porque ahí observamos cada ojo. Podemos tener un reflejo directo de un ojo, pero no consensual para el otro ojo, ¿sí? O viceversa. Entonces, no, comenzamos a descartar si el paciente tiene una lesión unilateral o como tal es bilateral, ¿sí? Dado caso, ya llegamos, hacemos todo el examen como tal, vamos a dilatar la pupila, ¿sí? Dilatando la pupila podemos observar claramente la retina, observamos cómo está la retina. Si es una retina que no está degenerada, es una retina que es bonita, podemos diferenciar entre dos cosas, una enfermedad neurológica y un SARS. ¿Ok? Lembrando, ¿cómo se dice lembrando en español? Recordándoles, ¿sí? Recordándoles que el SARS va a llegar en un futuro a causar también una atrofia de retina. Entonces se puede confundir, ¿ok? Otra cosa que ustedes tienen que descartar, en ese caso sería con una electroretinografía. ¿Para qué? Si el paciente tiene un SARS o el paciente tiene una enfermedad neurológica, tenemos que determinar si la enfermedad es directamente de la retina o está con alguna alteración neurológica central. Para eso es muy importante realizar un examen de retina. ¿Ok? Realizado el examen de retina, observamos que la retina está normal, vamos a proceder a otros exámenes, una tomografía, una resonancia magnética, dado caso el paciente lo requiera para llegar como tal a un diagnóstico. Ya miramos que tiene los reflejos, miramos que la retina está funcional, pero el paciente no ve, ya va a ser una alteración central. Perfecto. Tenemos otra pregunta después de eso. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? No sé si el profesor quiera... No, perfecto. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en el trasplante de la mucosa oral y de la mucosa conjuntival en los tratamientos de biología? Como hablé con ustedes, lo que nosotros sabemos son cosas de literatura, pero no tenemos nada de experiencia práctica con esto hasta el momento. No me atrevería a hablar sobre la porcentaje de suceso y cómo las cosas van a quedar con la transplantación de islas de mucosa oral para la mucosa conjuntival del ojo. No tengo datos para pasar. Sí, aquí nosotros por el momento no hemos realizado esa técnica porque es una técnica que está iniciando, es una técnica que está en estudio. Lo que sabemos por la literatura y por otros colegas, amigos también que están realizando experimentos en esa área, es que funciona muy bien y ellos están evaluando el tiempo, porque como la mucosa, ella ella se reabsorbe, ella va a estar conjunto con la mucosa oral, la mucosa bucal, entonces puede ser que vaya perdiendo efecto, ¿sí? Ese tipo de mucosa con el tiempo, que es lo que algunas publicaciones han dicho. Otras dicen que funciona muy bien, otras que se va perdiendo el efecto. Entonces una observación a largo plazo que se tiene que hacer antes de optar por esa técnica.
Ahora sí, tenemos una nueva pregunta del doctor Kumaro Tabizón. Él nos consulta, ¿se puede aplicar EDTA para acelerar la reparación de una úlcera corneal? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos para abordar la úlcera corneal. Porque lo que pasa en los procesos ulcerativos de la córnea es que el agravamiento de la lesión normalmente se da por acción de enzimas líticas producidas por metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas para que puedan las metaloproteinasas para que puedan trabajar produciendo las enzimas líticas, elas son muy dependientes de calcio y de zinc. Y el uso del EDTA es bueno porque es un quelante de estas sustancias y que, por tanto, cuando nosotros usamos el EDTA, el EDTA es algo que comprende o que hace parte de nuestro protocolo de abordaje clínica de una córnea con úlcera. Entonces, cuando usamos el EDTA, bloqueamos la producción de las enzimas líticas por las metaloproteinasas. Y con esto, de alguna forma, hacemos una interrupción de la evolución de la lise del tejido corneal por las enzimas líticas. Es una cosa que usamos en nuestra rutina todos los días. Acordarnos que el porcentaje es diferente a un porcentaje que se utiliza para depósitos de calcio, ¿no? Es un porcentaje más bajo, es de 0,35%. Ya para depósitos de calcio podemos utilizar 0,5 o 1%. ¿Sí? Incluso hay relatos que utilizan hasta más. Pero acuérdense que el EDT arde, entonces hay que explicarle al propietario de que después de colocarle una gotita puede rascarse, hay que quedar con el paciente ahí, pero no le va a pasar nada. Funciona muy bien, muy bien, como dice el profesor Lagos. Y para complementar la pregunta, ¿tienen experiencia con el uso de miel en este tipo de úlceras? Hacemos cosas, sabemos de cosas al respecto del miel por la literatura, pero acá nosotros no trabajamos con miel para eso. Muchas gracias, doctor. Vamos a proyectar la pregunta ahora del doctor Diego. Sí, buenas tardes. Quería saber qué alternativas de tratamiento hay surgido para el tratamiento a largo plazo del glaucoma. Con la lepanoproste me ha ido bien. Bueno, cuando hablamos de glaucoma en perros, porque los análogos de la prostaglandina no tienen indicación para gatos, entonces estamos hablando específicamente de perros. Cuando hablamos de glaucoma en los perros, podemos hablar de dos tipos básicos de glaucoma. Los glaucomas que son los primarios y los glaucomas que son los secundarios. Incluso entre los primarios, los de ángulo cerrado y los de ángulo abierto. Hablamos, por supuesto, acerca de los glaucomas de ángulo cerrado, que son los que nos ocurren más en los perros. Y también el glaucoma secundario. Bueno, nuestra experiencia con el tratamiento del glaucoma en perro es una experiencia que no diverge mucho de la literatura internacional. El tratamiento y el control de la presión ocular con los análogos de la prostaglandina es efectivo en muchos de los casos, pero por algún tiempo. Después, y este tiempo va a variar de acuerdo con el paciente, es muy variable. Cuando el colega Diego Armando habla sobre largo plazo, yo no sé lo que significa para el colega largo plazo, meses, años, yo no sé. Lo que nosotros sabemos es que el control de la presión ocular
con los análogos de la prostaglandina, como también con los inhibidores de anhidrasa carbónica, tienen un tiempo para ir. Después de un tiempo no más trabajan bien. Las cosas se quedan mal normalmente después de un tiempo. Este tiempo va a ser variable de consoante con el perro, con la gravedad del glaucoma, con la manera como el propietario va a hacer las cosas. Pero es la alternativa más, digamos, más moderna que nosotros tenemos para hacer el control de la presión en los perros. Vuelvo a decir que no se utilizan los análogos de las prostaglandinas para los gatos, los que tenemos comercialmente para perros, porque los gatos no tienen los receptores para que estos fármacos se puedan trabajar bien. Esto es importante que se hable sobre esto, porque a veces equivocadamente alguien puede pensar que los análogos de la prostaglandina son fármacos para uso en gatos, pero no son. Acordémonos también de que el latanoprost es el último medicamento, prácticamente, el último as sobre la manga que nosotros tenemos para tratamiento de glaucoma. Porque ya pasamos por muchos, vemos que definitivamente no hay una solución, entonces ya entramos con un latanoprost, ¿sí? Ahí en ese caso ya, dependiendo del tipo de glaucoma, de la inflamación del paciente, se puede dar por un tiempo, ¿sí? El tema del glaucoma es un tema que es amplio, es un tema que es largo, entonces incluso nosotros en el curso que vamos a dar, y aquí a pocos días vamos a tener un tema sobre glaucoma. Ahí yo pienso que podemos esclarecer más cosas porque es bien amplio, ¿sí? Entonces hablarlo así por encima. Acá nosotros tenemos inclusive láser, entonces nosotros hacemos láser para hacer ciclofotocoagulación transescleral en pacientes que tienen glaucoma, ¿sí? Para preservar también el ojo y disminuir también la presión intraocular, que funciona muy bien. Entonces eso lo hablaremos en su momento. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es su experiencia con respecto al uso del pulidor corneal en los casos de la queratitis pigmentaria? Perfecto. Bueno, ok, perfecto. Es que en castellano, en español, es un termo, este es nuevo para nosotros. Sí, es una cosa muy buena, no solamente para la queratitis pigmentaria, pero para otras cosas, para la observación corneal recurrente, del box, muchas cosas que se pasan en la superficie del ojo del perro se puede utilizar con muy buenos resultados. Nosotros gozamos de esto. Sí. Acuérdense que esa queratitis pigmentaria es secundaria, ¿no? En algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos y más que todo en los PUC. Entonces, realicen un examen completo para determinar un entropio de canto medial, una triquiasis de carúncula, ¿sí? O inclusive de lagoftalmo como tal, importante, o entropio de pliegues nasales. También porque si ustedes hacen el procedimiento con el pulidor, ahí volvería a la lesión, inclusive retardaría también la cicatrización. Acuerden ustedes que los problemas corneales primarios en el perro son menos comunes que los problemas corneales secundarios. Cuando hablamos de problemas corneales, debemos siempre nos recordar que muchos de los problemas corneales no tienen como causa de base la córnea. Esta es una cosa muy importante. Y hablamos de muchas cosas, hablamos de los problemas palpebrales, de las pestañas, de las dolencias sistémicas con manifestaciones oculares, como por ejemplo el hiperadrenocorticismo con deposición de calcio, de gordura en la córnea. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre eso. Entonces, lo que habló el doctor Iván es muy importante, que en oftalmología nosotros
debemos nos hacer para el dolente más do que para la dolencia. Porque la dolencia muchas veces tiene el diagnóstico muy fácil, muy objetivo, muy simplista. Pero tenemos que hacer para las causas de base de la dolencia, que son siempre las más importantes. Con la córnea se pasa lo mismo. Vuelvo a repetir, las dolencias corneales en los perros, muchas de las dolencias corneales no tienen como causa de base la córnea. Eso es importante que todos nosotros nos recordemos todos los días. ¿En cuánto tiempo puede reaparecer? Esa es una pregunta muy difícil para responder. Es muy variable de un perro para otro, depende del grado por ejemplo, por un lagoftalmo, del grado del lagoftalmo, de cómo el veterinario va a hacer la orientación para manejar lo que pasa en la superficie del ojo, que es decorrente del lagoftalmo, a depender de la edad del paciente, a depender de su localización geográfica, donde vive el paciente. Son muchas variables, muchas. Yo no tengo estadísticamente una información, yo no tengo, no me recuerdo de haber leído en algún paper o en algún libro que hable sobre cuánto tiempo después del diagnóstico o del tratamiento el problema va a reaparecer. Es muy variable. Yo no tengo respuesta para eso. Sí, definitivamente no se sabe como tal un tiempo exacto que pueda volver el problema. Lo que nosotros hacemos aquí en el servicio es primero quitar como tal o operar el problema de base que tiene el paciente, que está causando como tal la melanosis, ¿sí? Antes incluso de hacer el tratamiento con el pulidor, porque primero mandamos tratamiento local, ¿sí? Con el objetivo de quitar esa melanosis. Entonces intentamos primero con tratamiento, ¿sí? Dado caso ya el paciente tenga un déficit visual por esa melanosis, ya en ese caso haríamos el pulidor, pero ya tratamos primero la enfermedad de base, ¿sí? Entonces, todo depende también de esas circunstancias, de cómo nos fue como el tratamiento, porque muchas veces mandamos tratamiento, ¿sí? Y nos va muy bien, y ni siquiera necesitamos utilizar el pulidor. Entonces, es algo muy bueno también a seguir. Y hay, por supuesto, otras técnicas. La queratectomía superficial en cuadrantes tiene indicación para los pacientes que tienen una melanosis corneales fuerte, importante, a punto de producir distorsiones visuales grandes, o sea, de tornar el paciente sin percepción visual. Pero lo que habló el doctor Iván es muy importante. La causa de bases tiene que ser encontrada y tiene que ser manejada antes de cualquier cosa. No vamos, la melanosis corneal es nada más do que un síntoma, un señal clínico, no es una dolencia. Por supuesto es una dolencia, pero es una dolencia recurrente de otra cosa, y esta cosa es que precisa ser tratada primariamente. Claro, por supuesto, después o conjuntamente se hace el tratamiento de la melanosis corneal. La pregunta es la otra. ¿Cuán efectivo es el tratamiento? ¿Cuán efectivo es el tratamiento para el glaucoma en perros que presentaran cataratas con anterioridad? Yo no comprendo muy bien la pregunta. Por supuesto que la catarata, por la uveitis que se puede instalar, puede producir un glaucoma, y también por supuesto que los pacientes que hacen glaucoma pueden tener secundariamente una catarata. Pero la pregunta me quedó un poco confusa. Si podrías explicarte un poquito, no sé si tú quieras preguntar si es bueno hacer tratamiento de glaucoma en pacientes que tengan catarata como profilaxis o algo así. ¿A qué te refieres? Porque no es claro.
Podemos dar un espacio a la pregunta o de repente ponernos un escenario para poder contestarle a la doctora Ana Ballesteros. Sí, 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 así, cuando un paciente tiene catarata, lo que explicaba el profesor Laus, dependiendo del tipo de inflamación y del tipo de catarata, él podría causar un glaucoma secundario, ¿sí? Si tuviera tal vez una luxación anterior de la lente, si tuviera tal vez una catarata intumescente, ¿sí? Que la catarata intumescente ya es bien grande y va a causar como tal una disminución de la cámara posterior, ¿sí? Y va a causar también que un cerramiento del ángulo iridocorneal mecánicamente por la lente. En ese caso podríamos comenzar a tratar sí con glaucoma, como con medicamentos para glaucoma. No sé si a eso era lo que te referías. ¿Sí? Ahora, si tiene una luxación anterior de la lente, tenemos que evaluar bastantes cosas. Cuánto tiempo está con la lente luxada, si el paciente es visual o no es visual, ¿sí? Y si tiene alteraciones también en la córnea, porque generalmente una luxación anterior de la lente es una emergencia, ¿sí? Es fácilmente que en perros una luxación anterior de la lente puede generar un glaucoma secundario. Si es operado rápidamente, podría evitarse esto. Y al mismo tiempo se manda un tratamiento como glaucoma. Por eso no hay ningún problema. Bueno, una otra cosa, no sé si el doctora Ana habla de un perro, por ejemplo, que ha desenvolvido un glaucoma, pero que anteriormente pasó por una cirugía de catarata. Eso también es posible, porque acá hacemos la cirugía de catarata en nuestra rutina, toda la semana, en muchos casos, y a veces se puede desenvolver un glaucoma secundario a una cirugía de catarata, por sinergias, por inflamación en oídos importantes. Y bueno, si esto ocurre, tendremos que manejar el glaucoma, pero no es una cosa frecuente, no es algo que no se puede quedar, claro, se puede pasar. Tenemos casos en nuestros archivos aquí del hospital, de la oftalmología, de casos así, pero no son muy frecuentes. Se hace la cirugía como tiene que ser, con todos los criterios. Los casos no son comunes. Lo que se tiene, a veces, pero son controladas, son alteraciones de la presión del lobo decurrentes de la cirugía. Aumento, disminución, pero esto se puede controlar con fármacos sin problemas. Los glaucomas secundarios de la cirugía de la catarata para nosotros no son comunes, felizmente no son. Hay una otra pregunta que es del doctor Gonzalo, que dice, quería saber si tiene experiencia en el tratamiento de... No, Es el de arriba, primero la de arriba. la de cima, el azul. ¿Qué recomendar es aplicar gentamicina con dexametasona intraocular para el tratamiento de agrandamiento ocular por glaucoma en caso del propietario no quiere que se realice la cirugía y otras alternativas? Bueno, es importante que nosotros saibamos una cosa que es muy, muy importante. La ablación química del cuerpo ciliar con la asociación de una gentamicina. La gentamicina va a hacer eso. La dexametasona es para el control de la inflamación. Tiene indicación, pero no son en todos los casos. Nosotros tenemos una verdad que no es absoluta, pero es nuestra verdad. Que la ablación química del cuerpo ciliar en un ojo con glaucoma tiene indicación para los ojos ciegos con dolor, pero sin inflamación, o con inflamación muy, muy discreta. No se recomienda, nosotros no recomendamos, no hacemos ablación clínica del cuerpo ciliar en ojos que no tienen dolor, porque el principal objetivo de la ablación clínica del cuerpo ciliar es para el ojo que es un ojo ciego. Primera cosa, es importante que se saiba, no se vaya a hacer ablación clínica del cuerpo ciliar un paciente con glaucoma, pero que es visual. Y después, la segunda cosa es que el ojo no debe estar inflamado, porque la introducción del fármaco en el ojo
va a producir inflamación. En un ojo inflamado, la inflamación es de difícil control. Entonces, esa es nuestra indicación. Hacemos con relativa frecuencia, porque, claro, si el paciente es un paciente que tiene glaucoma, si el ojo se quedó ciego y tiene dolor, se puede hacer dos cosas: se tentar la ablación química o se hacer la enucleación, que para nosotros es la última de la última de la última de las opciones, por razones más do que conocidas. Nosotros no hacemos en nuestra rutina, con rutina, la utilización de prótesis, porque no es lo que nosotros gustamos más. Hay incluso una discusión muy grande en la literatura sobre la utilización de prótesis. Hay grupos que las indican con frecuencia, pero hay otros que no las indican. En nuestra experiencia, en nuestro país, con los propietarios que nosotros tenemos, nosotros criamos la convicción de que las prótesis no son la mejor opción. Lo mejor es intentar lograr éxito con la ablación química, si el ojo es ciego, con dolor, para que el ojo sea la prótesis del mismo, una autoprótesis. No sé si me comprendes. Esa es la mejor opción que se tiene si el ojo es ciego. Si el ojo no es ciego, hacemos todas las tentativas posibles que tenemos en nuestro parque de equipamientos y de fármacos que son disponibles para nosotros acá en nuestro país, para mantener por el mayor tiempo posible la visión del cuerpo. Pero sabemos que será una lucha insana, que en algún momento nosotros vamos a perder para la noche. Ese es un problema muy grande. Utilizamos los fármacos, utilizamos los procedimientos quirúrgicos que se pueden utilizar, son muy pocos, los resultados no son los mejores, nosotros sabemos, pero es lo que nosotros tenemos. Y tengo para mí una frase que un día se habló sobre el glaucoma en el perro, que sigue siendo una verdad, no sé si absoluta, pero una verdad. Es que el perro que tiene un glaucoma un día se quedará ciego. Esa es una verdad. Lo que el veterinario oftalmólogo tiene que hacer es tentar, por lo más que puede, prolongar el tiempo para el aparecimiento de la pérdida de visión. Pero en algún momento, desafortunadamente, la pérdida de la visión se quedará. La otra pregunta es... Perfecto. Quería saber si tiene experiencia en el tratamiento de úlceras corneales con factores de crecimiento plaquetario. Bueno, yo conozco los trabajos que hablan sobre esto, pero no es algo que nosotros usamos en nuestra rutina. Pero sabemos que los resultados son buenos. O que hacemos que no es esto, pero es algo parecido, es la utilización del suero sanguíneo, que tiene factores ricos de crecimiento, que tiene inhibidores de enzimas líticas y otras instancias. Pero con factores específicos de crecimiento plaquetario nosotros no podemos trabajar. Sí, también porque de una forma u otra en la práctica clínica es más complicado, ¿no? Es más caro también. El suero simplemente podemos tomarle sangre al mismo paciente o de otro paciente. Acá nosotros lo hacemos de caballo porque sale mucha más cantidad de suero, ¿sí? Pero siempre se guarda en la nevera y él dura 5 días, de 5 a 7 días máximo, ¿sí? Generalmente son 5 días que ya descartamos y mandamos más. Y él viene acompañado, en la mayoría de los casos, del EDTA, ¿no? Sí, es importante decir también que 5 días son, dicen respecto a un criterio que es un criterio que nosotros adoptamos, pero hay otros profesionales, hay libros incluso hablando de que se puede mantener por más tiempo, pero nosotros no lo sabemos. Trabajamos un plazo máximo de 5 días. La cosa que es importante es
Si se puede sacar el suero del propio paciente, si es un paciente que tiene un porte grande, que se puede hacer, es lo mejor que se hace, porque no habrá riesgo alguno de irritación, no habrá riesgo de estar diseminando una dolencia que viene de un otro paciente, de un otro animal. Las cosas, claro, que se hacen autógenamente son mucho mejores. Pero no siempre es posible. A veces son perros pequeños, no se puede sacar sangre a cada 5 días del mismo, entonces los caballos son una opción. Siempre, claro, haciendo todo de manera muy aséptica. ¿Quieres? Dice, buenas tardes. ¿Cuáles podrían ser las causas de opacidad? O se podría decir cataratas en perros jóvenes menor a 2 años y unilaterales. Estás hablando entonces de opacidad de la lente. Probablemente, sí. De la opacidad de la lente. Sí. Bueno, las causas como tales son de tipo hereditarias en la mayoría de los casos. Pueden ser que exista una posibilidad traumática también en un paciente joven que haya tenido una pelea o que haya tenido una lesión en el ojo, tuvo una inflamación muy fuerte, una uveitis, y causó una catarata. En un poco tiempo puede verse también, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos es de tipo hereditario, es de tipo congénita. Casualmente estuvimos con un paciente aquí en el servicio, él tiene 6 meses y tiene como tal una microptamía. Generalmente la microptamía viene acompañada de catarata también. Entonces existen diferentes alteraciones oculares que acompañan varias enfermedades, no solo la catarata. Tenía una microptamía en un ojo, en el otro ojo tenía como tal una catarata, ¿sí? Pero ya se veía que es un paciente que tiene varias alteraciones congénitas. Él es un paciente enano, ¿sí? Es un paciente que presenta también un déficit propioceptivo, entonces de ahí ya se descarta otros tipos de alteraciones como tal, y el tratamiento es complicado en ese tipo de casos. Si fuera como tal una catarata juvenil, ¿sí? En donde el paciente simplemente presentó una catarata, se realizan los exámenes complementarios como tal, un examen completo del ojo, una ultrasonografía, una electroretinografía también, y si se da para operar, se opera. Generalmente la catarata juvenil es una catarata fácil porque es una catarata que no es tan dura, ¿sí? Si se deja pasar mucho tiempo, ahí sí se vuelve una catarata ya más dura, un poco más dura, complica. Es eso. Sí. Hay muchos otros casos de opacificación de la lente, las cataratas diabéticas, las cataratas traumáticas como Durivan, las cataratas térmicas, por shock eléctrico. Hay muchos casos, muchos casos, son muy variados. Las cataratas producidas por otras enfermedades de cuño endocrinológico, pero las más comunes son estas que habló el doctor Iván, y para nosotros las cataratas seniles son las que aparecen con mucha frecuencia. Las razas, para acá, para nosotros, las pudo, son los que más presentan las cataratas. ¿Qué tan frecuente pueden ser las cataratas en animales jóvenes por procesos de diabetes? ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, el diabetes es una dolencia que la literatura es prácticamente unísona en esta cuestión. Todo perro que tiene diabetes, si no se hace el control, va a desenvolver catarata. Es una verdad. Claro, cuando hablamos todos, por decir que uno u otro no va a hacer, pero la gran mayoría que tiene catarata, que no se ha controlado, que tiene diabetes, que si no se ha controlado, van a desenvolver catarata. Eso es una cosa que no sabemos. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento son dos cosas. La causa de bases es el diabetes precisa ser controlado. Esa es la primera cosa que nosotros hacemos y preciso que se hace. Y la segunda cosa
es el tratamiento quirúrgico de la catarata, hasta porque no hay otra manera de se tratar una catarata que no con la quirugía. Y acá nosotros hacemos la facodulcificación y colocamos o no colocamos la lente intraocular artificial. Esto va a depender del paciente, de las condiciones del ojo, de cómo se quedó la quirugía, pero es una cosa que hacemos en nuestra rutina. Entonces son dos cosas. Una catarata diabética eran cataratas que tienen como causa de bases la diabetes. Porque el paciente precisa ser tratado para el diabetes. Diabetes es una audiencia que no se trata, pero se controla en la glicemia, no es es algo con el cual el paciente va a convivir por el resto de su vida, pero se puede controlar. Estando el paciente con la glicemia controlada, se puede entonces pensar en hacer la quirugía, obviamente que se va a evaluar las condiciones del ojo, las condiciones generales del paciente, aparte de la cuestión diabética, paciente controlada y todo. Se puede hacer. Y la quirugía de la catarata en el pelo diabético es muy buena de hacer. Los resultados no son los mejores si hacemos la comparación con una catarata no diabética. Pero la quirugía es buena. Era una quirugía buena de se hacer. No es una quirugía complicada. El acto quirúrgico me refiero. Pero sabemos que todo paciente que tiene diabetes, la evolución postoperatoria, y ahora hablamos de catarata, no es la misma. El paciente que no tiene diabetes, la evolución normalmente es mejor. Pero la catarata diabética es común, la quirugía para la catarata diabética es común y los resultados son buenos a punto de justificar el tratamiento clínico. Sí. Ahora, ya preguntan animales jóvenes. Animales jóvenes no es tan común, ¿no? Diabética, no es tan común. Sí, el diabetes es una dolencia en los perros, una dolencia que se puede correlacionar con la senilidad, con la edad del paciente. Pero claro, se puede tener una catarata diabética en un paciente joven con diabetes. Felizmente para los perros es una cosa común, pero se puede tener. Y si se tiene, lo que hace es lo mismo. El control del diabetes y, claro, la quirugía. Ahora, es muy importante que cuando se tiene un descontrol de la glicemia, que se tenga que pensar que no solamente el diabetes hace eso. Embora son muy incomunes en los perros, los tumores del páncreas se pueden hacer. Entonces tiene que hacer una buena evaluación ultrasonográfica del paciente, una buena investigación sobre el punto de vista sistémico para que se tenga la convicción de que se trata sí de un diabetes y que no hay incluso otra dolencia del páncreas asociada. Sí, eso es importante. Una queratitis, buenas tardes. En casos de queratitis pigmentarias por seco, recomiendo pulir la córnea específico con el uso de betametasona subconjuntival. Bueno, nosotros no usamos betametasona subconjuntival para el control de un ojo con queratoconjuntivitis. La base para el control de un ojo con queratoconjuntivitis son los fármacos que nosotros usamos en la rutina, como hablamos en la copa, el tacrolimus o las citosporas. El uso del corticoide en pacientes que tienen queratoconjuntivitis seca se puede hacer, pero hay que tener la absoluta convicción de que el paciente no tiene una úlcera correcta. Porque no es raro se tener una queratoconjuntivitis seca y en decorrencia de la conjuntivitis seca una úlcera correcta. Si tiene el corticosteroide no puede ser utilizado, no debe ser utilizado. Ahora, se puede hacer el esteroide juntamente con los estimuladores de la lágrima, de la producción de la lágrima. Y nosotros hacemos en los casos en que la inflamación de la superficie ocular es importante, es grande, que hay mucho desconforto. Entonces la asociación
de los lacrimomiméticos, los inmunomoduladores con los esteroides es una buena cosa, pero no hacemos esteroides por mucho tiempo, por no máximo 10-15 días. Después mantenemos al paciente solamente con los inmunomoduladores. Adelante, más adelante, cuando usted consigue mantener sob control la producción lacrimal y la superficie ocular se queda mejor, se puede sí pensar en hacer el tratamiento de la melanosis. Pero el tratamiento de la melanosis tiene indicaciones. Y la indicación principal es si es una melanosis central, axial, y si es una melanosis que produce disminución importante de la visión. Si no es una melanosis central, si el paciente es un paciente visual, nosotros no indicamos nada para retirar la melanosis. Los inmunomoduladores tienen algún efecto sobre la pigmentación, pero no van a sacar toda la pigmentación. Y esto incluso es algo que es muy discutido en la literatura. Hay profesionales que afirman que los inmunomoduladores tienen poquísimo efecto sobre la melanosis, para sacar la melanosis. Hay otros que incluso comprenden que no, que los inmunomoduladores logran algún éxito en sacar un cuantitativo importante de la melanosis. En nuestra experiencia personal, si es una melanosis central, perdón, si es una melanosis central y que produce una disminución importante de la visión, y si es una melanosis que no es responsiva a los inmunomoduladores que están siendo empleados para el control de la queratoconjuntivitis seca, entonces sí, se puede pensar en una queratectomía superficiales o en la abrasión de la córnea mecánicamente para producir un retorno a la transparencia en la porción axial. Si es periférica, no sé. La verdad aquí intentamos más que todo tratamiento, ¿sí? Y tienen buen resultado. Realizamos como tal ceratectomías o con el pulidor en casos muy extraños. Lo que pasa es importante que se discuta este aspecto. Cuando nosotros tenemos un paciente con una queratoconjuntivitis seca importante, lo que nosotros vamos a ver en la córnea no es solamente melanosis. Hay vasos, hay edema. Cuando empezamos el tratamiento y el ojo responde bien al tratamiento, los vasos se van, el edema se va, se queda solamente la pigmentación. Entonces aquella superficie del ojo que parecía muy comprometida, porque había la asociación de problemas, se queda mucho mejor, porque parte de los problemas se van. Y se queda la melanosis, que una parte de ella se puede ir con la medicación. Pero en mi experiencia personal, si tiene una melanosis muy importante, a veces tiene que hacer una ceratectomía superficial para sacar el pigmento. Pero vuelvo a decir, si es central, si es periférica, que por favor no trabajen con esto, porque la naturaleza hace mejor que cualquier de nosotros. ¿Cuál tratamiento para el tumor metastático ocular? Bueno, eso es muy difícil responder, porque hay muchos tipos de tumores, hay tumores que son, cuando están en el ojo, son de crecimiento muy rápido, hay tumores que son estacionarios. Es importante saber
qué tumores sistémicos tiene el paciente, cuál es la gravedad, cuáles son los otros órganos que están comprometidos. Es muy difícil la respuesta. Los casos, cada caso será un caso. Esa es mi opinión personal. No hay una regla específica, porque tenemos que hacer, ver cómo está el ojo y cómo está la condición sistémica del paciente. Si quiere ser más específico en la pregunta, ahí podemos hacer una respuesta un poco más dirigida para la pregunta. Genéricamente es muy difícil, depende mucho. Sí, es complicado. Tenemos que diagnosticar primero qué tipo de tumor es para saber cómo vamos a actuar. Aquí nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el departamento de oncología, exactamente que al lado del departamento de nuestro servicio de oftalmología. Entonces siempre es importante trabajar juntos, más que todo en ese tipo de alteraciones, porque ellos son expertos en un área, nosotros somos en otra área. Entonces siempre es importante la ayuda en esa parte con especialistas. Lo importante es que a cada día que pasa tenemos que estar convictos de que si somos especialistas tenemos que trabajar con otros especialistas en otras especialidades. Un especialista es una persona que hace mucho bien la cosa específica, pero que a veces pierde un poco la noción del todo del paciente. El oftalmólogo, más do que cualquier otro especialista, en nuestra modesta opinión, tiene que ser primeramente un buen clínico, porque nosotros a cada día estamos viendo crecer a cada día más los casos diagnosticados de las manifestaciones oculares de las dolencias sistémicas. Si vamos a hacer un estudio aprofundado sobre eso, vamos a ver que mucho de lo que nosotros tratamos como dolencia, na verdad, deberíamos tratar del dolente, del paciente. La dolencia es una cosa menor, una cosa más chica en un contexto mucho más amplio. Esto se pasa en todos los segmentos del ojo. Nosotros tenemos manifestaciones oculares, como hablé a poco, en la córnea. Tenemos manifestaciones de dolencias sistémicas en la conjuntiva, en el tracto uveal. Este es entonces muy frecuente. En la lente, en la retina, en el humor vítreo, en el disco óptico. Hay muchas dolencias que a veces no son vistas así, pero deberían ser vistas así, que son una manifestación ocular de una doença de bases que está distante del ojo. Y si nosotros no recordamos que esto es posible, que si nosotros no somos un clínico antes de un oftalmólogo, nosotros vamos a veces tratar la dolencia, pero olvidando del dolente. Eso es importante. Y una otra cosa que es importante, en este punto de vista la oftalmología es muy buena, porque no se puede pensar en oftalmología si no es un buen cirujano. ¿Por qué? Porque muchas de las molestias oftálmicas son quirúrgicas, más do que clínicas. Entonces tenemos que ser clínicos, tenemos que ser cirujanos y después vamos a ser especialistas en el ojo. No empiecen a trabajar con ojo sin que tengan tenido una buena experiencia anterior con clínica y con cirugía. Entonces produce un buen oftalmologista si esta persona tiene esta visión. Y si es un buen oftalmologista, hay que tener visión. Porque si no tiene visión, no se puede hacer nada. Sí. Bueno, vamos a ir publicando nuestra última pregunta del día de hoy. Vamos a seleccionar la pregunta del doctor Tomás Pereira.
Un paciente con úlcera corneal en tratamiento que hace una reacción alérgica aguda sistémica puede ser tratado por única vez con corticoide. Yo voy a dar mi opinión personal, pero gustaría que el doctor Iván hablase un poco. Hablé mucho. Doctor Iván está acá con nosotros y tiene mucha experiencia con estas cosas. Bueno, un paciente con úlcera corneal en tratamiento que hace una reacción alérgica aguda sistémica puede ser tratado por única vez con corticoide. Pueden ser dos cosas. La primera, por lo menos yo tuve pacientes, más que todo en gatos me pasó, que eran alérgicos a algunos compuestos, por lo menos el gato salió alérgico a la tobramicina. Le colocábamos la tobramicina y el paciente le daba quemosis, se la quitaba. Y entonces, ¿qué hicimos? Acá nosotros mantenemos como base, como tal, y sugestión del profesor Laus, no utilizar tanto medicamento, porque si algo pasa, después no vamos a saber qué es lo que le causó, como tal, una contraindicación al paciente. Entonces, ahí nosotros fuimos quitando, descartando en ese paciente el EDTA, mandamos suero, pero continuó, quitamos la tobramicina, mandamos otro antibiótico y nos dimos cuenta de que era la tobramicina. Entonces, en ese caso no hay necesidad de utilizar corticoide como tal. Pero, só interrumpiendo, se comprendo la pregunta, es si el paciente tiene algo oftálmico, pero por alguna razón desenvolve una reacción de hipersensibilidad a alguna cosa. Si se puede hacer un corticoide sistémico en tratamiento isolado por una única vez, Sí, se puede. No hay problema alguno. No Sí. hay problema alguno. Y más que todo porque ya estamos con tratamiento para la úlcera. Sí, claro. Ya no estamos hay utilizando inhibidores de metaloproteinasa. Sí. Es un paciente que generalmente está con FLAPI o con una protección en la córnea para evitar también que la úlcera aumente o que el paciente tenga un desconfort como tal. Entonces es un paciente que está en tratamiento y si es por una única vez se puede hacer, no hay problema. Sí, no hay problema alguno. Puede hacerlo, en nuestra opinión, pero nosotros no somos los propietarios de la verdad. Muchas gracias, doctor Laos y doctor Iván, por hacer posible la conferencia el día de hoy. En estos momentos estamos concluyendo. Lamentablemente no podemos publicar todas las preguntas pendientes, lo siento, pero estamos sujetos un poco al tiempo también, a la disposición de los doctores. Solamente quisiera pedirles, por favor, que nos den de manera general un alcance de lo que vamos a ver en el curso este 5 de agosto. Iniciamos un curso de cirugía oftalmológica a cargo de los dos docentes que ven acá enfrente, así que por favor una pequeña reseña de lo que vayamos a ver como invitación a los colegas que se encuentran conectados. Bueno, nosotros vamos a ver gran parte de todo lo que hablamos, de todas las preguntas que ustedes tienen, ¿sí? Vamos a explicarlas, vamos a aprofundar todos esos temas, a explicar las diferentes correcciones quirúrgicas que existen para algunos de los temas que hablamos. Vamos a tener videos, vamos a tener muchas fotos y vamos a hablar de nuestra práctica que nosotros tenemos acá en el servicio, ¿sí? De las experiencias que tenemos también. Entonces, pienso que va a ser un curso didáctico, va a ser un curso que va a tener bastante información. Vamos a hablar también sobre la parte de los tumores, diferentes tipos de tumores, diferentes tipos de tratamientos, anexos oftálmicos, córnea, catarata, glaucoma, ¿sí? Ese tipo de cosas y qué tipo de equipos tenemos también para tratar diferentes patologías como las que ya mencionamos o las que vamos a mencionar en el curso. Perfecto. Y por supuesto, las cosas se quedarán bien si las personas que vamos a escuchar hicieran preguntas para que se pueda hacer una cosa muy dinámica. Eso es más importante. Muchas gracias. Perdón. Termino diciendo algo. Que la humanidad se desarrolló mucho más por la voluntad de aprender do que de enseñar. Por tanto, ustedes son más importantes que nosotros. Las cosas se quedarán bien si nosotros
estuviéramos todo el tiempo en contacto, haciendo esta relación que hicimos hoy, de preguntas y de respuestas. Yo también gustaría decir mi nombre, el nombre del doctor Iván. Puede ser que durante el curso aparezcan preguntas para las cuales nosotros no tenemos respuestas, embora las respuestas existan, porque nosotros conocemos una parte de la oftalmología, pero no conocemos todo. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, estamos también aprendiendo con ustedes. Por favor, nos comprendan que a veces, por suerte hoy nada se pasó. Las preguntas todas eran cosas que eran de nuestra rutina. Pero puede ser que en algún momento aparezcan preguntas para las cuales nosotros no tenemos respuesta. Pero vamos a estudiar y en el momento oportuno vamos a responder a eso. Sí, incluso, como dice el profesor Lau, siempre esa interacción es importante, porque uno intenta enseñar y intenta pasar lo que uno sabe, que no es mucho, pero algo se puede aprovechar. Pero también ustedes, si saben de tratamientos diferentes, que han funcionado, todos nos comentan y aprendemos todos. Eso es bueno, una interacción. Como dice el profesor Lau, nosotros no somos los dueños de la verdad, solo vamos a pasar la experiencia que nosotros tenemos aquí, los conocimientos que nosotros tenemos, yo menos, el profesor más, lógicamente, pero pues es eso, que en pocos días estaremos hablando para ustedes. La mensaje final es: feliz es la persona que enseña lo que sabe, pero que aprende lo que enseña. Eso es lo mejor que tiene. Bueno, muchas gracias por el mensaje, gracias también por hacer la invitación a los colegas. Como estaba anunciado, hay una beca de regalo para el colega pues, que estuvo pendiente del evento y vamos a mencionarlo en este momento. El doctor Agustín Ibáñez Pastor de España nos va a acompañar a lo largo del curso a partir de agosto. Así que muchas felicidades, doctor Agustín. Pronto estaremos conectándonos con usted para hacer efectiva la beca. Y bueno, quedan invitados a que puedan visitar la página web www.vetpraxis.net, donde encontrarán la información completa del curso. Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Un beso, doctores Iván, doctor Laos. Ya nos estaremos viendo muy pronto. Y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, buena tarde para todos. Chao.